Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de libros poéticos y o sapienciales. Bueno, corresponde ahora abordar un libro de sabiduría que va más en el aspecto optimista, diríamos, en esta propuesta de bendición-castigo, de bueno y malo, ¿verdad? Y que en esencia también forma parte de todo lo que es la vida, la experiencia, de lo que esto puede significar. Y bueno, me estoy refiriendo al libro de Proverbios. Así que vamos a ir para allá. Voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en la presentación. Bueno, este es una propuesta del libro sapiencial y nos estarían faltando para mañana. Estaríamos viendo los salmos y después veríamos lo que es Cantares y Lamentaciones y estaríamos terminando nuestra cursada. ¿Ok? Muy bien. El libro de Proverbios tiene que ver con algunas cosas muy interesantes, este, que me parece, un segundo, bueno, la obra, como lo planteamos en la introducción sobre lo que significa la sabiduría, es todo un proceso, ¿verdad? Es un proceso muy largo. No es que alguien a la mañana se sentó y empezó a escribir todos los proverbios que se le veían a la cabeza, sino que fue un proceso muy largo. Por lo tanto, la obra de Proverbios es el fruto grato de una larga, muy larga experiencia didáctica, de enseñanza, de experiencia que vivió Israel, principalmente Israel, porque evidentemente los Proverbios en su mayoría va a reflejar las experiencias del pueblo de Israel, que pone de relieve claramente la sabiduría y la prudencia que emana de los diferentes círculos de la antigua sociedad israelita, de los diferentes contextos nacionales. Por ejemplo, muchos de los proverbios están dentro de la corte del monarca y por eso van a estar muy dirigidos a pensar que los proverbios los escribe el rey Salomón. Otros tendrán más aspectos de las dinámicas familiares, ¿verdad? La educación de los padres hacia los hijos, la conducta que debe existir entre el núcleo familiar, las enseñanzas de los ancianos, principalmente en los aspectos generales de la vida, los sabios del pueblo. También los proverbios van a ver reflejado diversos contextos y dinámicas individuales, como ese famoso capítulo 4, si no mal recuerdo, que dice que un hombre vio la celosía de su ventana como un joven iba a la casa del amante, ¿verdad? En ese sentido, vemos también experiencias comunitarias y la sociedad en general. Vean entonces cómo esta larga experiencia didáctica pone en relieve los círculos de relaciones que la sociedad de Israel tenía. Pero que me parece que también tiene que ver mucho con nosotros y estas mismas experiencias las vivimos nosotros. Ya no vivimos las situaciones del rey, ¿verdad? Ni no tenemos reyes, no tenemos cortes reales, al menos nosotros aquí en Latinoamérica. Pero por lo tanto podríamos identificar estos proverbios que tienen que ver con el monarca y habrá muchos de ellos que puedan tal vez no aplicarse a un rey, ¿verdad? Sino pueda aplicarse tal vez a todos los que ejercemos un liderazgo. Por ejemplo, los consejos que la madre de Lemuel le da a este como rey y le dice, no te emborraches tanto como para que pierdas el juicio o no seas cruel ni despiadado con los tuyos. O sea, pueden ser consejos que, como digo, no los podemos aplicar a un rey en particular porque ya no tenemos reyes, pero sí sacar la enseñanza a nuestros liderazgos. Algo más que nosotros conocemos sobre el libro es que la palabra hebrea, que tradicionalmente se traduce como sabiduría, es Jokmak.
Y esta palabra, ¿verdad? Recuerden que todas las palabras tienen un significado y un significante. Bueno, y cada palabra puede tener distintos significados, depende del significante al que vaya dirigido. Pero en este sentido de sabiduría de la palabra hebrea, va a describir el fruto sobrio, el fruto moderado, no fanatizado, ¿verdad? Porque hay veces que la sabiduría está basada en fundamentalismos, en antagonismos, en fanatismos, ¿verdad? Pero la sabiduría de Israel no va a ser subversiva, ¿verdad? No va a ser una sabiduría fundamentalista, ni mucho menos fanática, sino es un fruto sobrio, moderado, dentro de los parámetros de una concepción normal de lo que son las relaciones humanas, acerca de cómo va a observar las dinámicas diversas de la existencia humana. Por lo tanto, estudiar a Proverbios no te, no te eleva ¿cómo se llama? La presión sanguínea, como diciendo, después de leer Proverbios voy a salir a pelear contra el mundo. Todo lo contrario, es una sabiduría muy reflexiva. Es una sabiduría que se enmarca, como dije en alguna clase, en la piedad del sabio de Israel. El sabio de Israel no es un am, terrorista, ¿verdad? No es un hombre fanatizado por alguna ideología, sino más bien es un relator perfecto de lo que sucede en las relaciones humanas. Por lo tanto, la sabiduría contiene las enseñanzas que provienen y se desprenden de la evolución sosegada y sobria de la vida diaria, con sus posibilidades y desafíos. Por eso, estudiar Proverbios trae sabiduría y te permite a vos no tomar insisto, una postura desmesurada del actuar, de tu posicionamiento ante Dios, ante tu familia, ante tus amigos, ante la comunidad, ante la vida misma, ¿verdad? Por lo tanto, esta evaluación que hace el sabio de Israel, este recogimiento de todos estos pequeños bocados de sabiduría, amalgamados perfectamente, equilibrados perfectamente, nos permiten ver la vida, insisto, desde una perspectiva sobria, reflexiva, desafiante, con muchas posibilidades de cambio, porque la poesía, perdón, hermanos, la sabiduría no solamente es descriptiva, ¿verdad? O sea, la sabiduría no solo pretende describir situaciones de la vida, ¿no? Porque bueno, eso lo haría cualquiera, pero pensando que la sabiduría de Israel es una sabiduría bíblica y pensando que fue inspirada por el Señor, pues evidentemente esta sabiduría necesita sí o sí un proceso transformacional. Entonces, no es solo una sabiduría descriptiva, sino también es una sabiduría que desafía a cambios de paradigmas, de conductas, de comportamientos, de pensamientos, de perspectivas. Es desafiante en ese sentido. Y por lo tanto, insisto, tendríamos que ver los proverbios, estas pequeñas sentencias, algunas declarativas, algunas más impositivas, pero tendríamos que verlo como un mensaje de Dios para eh, desafiarnos a una vida transformada. Los proverbios, entonces, como dijimos, son observaciones de la experiencia de la vida, de esa vida cotidiana que siempre te depara una enseñanza. Viste que cuando vos te levantás, no sabes a qué te vas a enfrentar en tu día, pero siempre uno aprende algo, ¿viste? No sé si te ha pasado que en algún momento vos decís, mira vos, hoy aprendí algo diferente. Es la experiencia de la vida. La sabiduría de Israel, y principalmente de este libro, no proviene ni de la especulación, ¿verdad? No es especulativa, no solamente no tan solo es declarativo, descriptiva, no especula si será, si no será.
lo afirma porque la experiencia lo determina, ¿verdad? Es decir, tomando el ejemplo del chico este que va a la casa del amante, que suena como a una especie de prostituta, ¿verdad? No especula las consecuencias que va a tener el chico, afirma las consecuencias que va a tener, ¿verdad? No dice el proverbista, y no sé si le va a ir bien. El proverbista le dice, no te va a ir bien, hermano, ¿verdad? No te va a ir bien. ¿Por qué? Porque la experiencia acumulada de ese mismo suceso durante toda la vida, los resultados son los mismos. No hay una variable diferente, la misma. Entonces, la sabiduría de Israel no es especulativa, no se mueve en los círculos teológicos como Job, ¿verdad? Donde tanto los amigos como Job tratan de descifrar los designios de Dios y uno y otro defiende a, Job, a Dios y otro cuestiona a Dios y otros tratan de decir, bueno, Dios hizo esto, hace esto por esto y tomamos ese papel en los círculos teológicos, siempre se toma el papel, ¿verdad? de, de descubrir cuál es la verdad de Dios. Pero la verdad es que a todos los teólogos se les escapa la verdad, ¿no? Y entonces empiezan a elucubrar sobre muchas situaciones y tienen distintas posturas, distintas formas de mirar. Pero el proverbista no. El proverbista no es teológico. El proverbista dice, por ejemplo, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua, ¿verdad? No, no te entrometas, no te juntes, porque vas a terminar así. Esa es la experiencia. Quien se junta con una persona chismosa, tarde que temprano, va a volverse chismoso. No, no hay gran ciencia en eso. No hay que descubrir ningún misterio. Simplemente la vida misma ya te dio la respuesta. Tampoco se da dentro de círculos académicos y filosóficos del pueblo, ¿verdad? No están descritos desde una perspectiva de una cátedra densa, no están escritos desde una idea, ¿no es cierto?, de decir, bueno, te voy a escribir algo para que no entiendas nada. Realmente es una experiencia, dice el proverbista, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está con ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Y termina siendo una descripción muy profundas, sin duda, pero con, con simbolismos muy propios que todos entendemos, ¿verdad? Por lo tanto, este elogio a la mujer virtuosa que encontramos por parte del sabio no lo eleva en grandes cosas, solamente siendo una mujer digna, una mujer sabia, dedicada a sus quehaceres, que ama a su familia, que cuida de sus hijos, que es la primera en levantarse y la última en acostarse, que remienda la ropa del marido, que da de comer, que atiende al necesitado, ¿no es cierto? Que es sabia, que es prudente, que su testimonio termina poniendo en bien a su esposo, entonces es difícil de hallarla y quien la halle, ¿verdad? Entonces tendrá un tesoro preciosísimo de perlas preciosas. Bueno, de eso se trata el libro de Proverbios. Por eso es interesantísimo, ¿verdad? Que ustedes puedan leer. ¿Qué les aconsejo, verdad? ¿Qué les aconsejo yo? Los proverbios que les estoy leyendo, estoy tomando Reina Valera 60. Yo les recomiendo que lo lean en otra versión, principalmente Dios habla hoy o la nueva versión internacional. O hay otra traducción también que es linda, que es
la palabra de Dios para todos. Entonces, léanlo primero, elijan un capítulo, un bloque, y les voy a decir al final de la clase los bloques que hay en Proverbios. Elijan un bloque, léanlo en Reina Valera primero léanlo en Reina Valera, y luego cotejen proverbio por proverbio en otra versión, y entonces ustedes ahí caerán en la cuenta de lo que quiso decir el autor. Entonces, para mí, tiene mucho más valor si leemos proverbios así, ¿verdad? Alternado. Por un lado, Reina Valera, que es con la que muchos nosotros todavía nos manejamos, pero por otro lado, elijan una versión distinta. Como dije, Dios habla hoy, NBI o la Palabra de Dios para todos. Entonces, ustedes van a ver la riqueza que tiene el texto bíblico para nuestro diario vivir. Muy bien. Los proverbios entonces son frases, dichos, ¿verdad? Generalmente cortos, son sentencias muy breves, pero que tienen mucho significado, que ayudan al proceso educativo. ¿Por qué? Porque al ser breves y escritos en forma poética, es muy fácil que los podamos memorizar. No es lo mismo, ¿viste? Memorizar los oráculos de los profetas que manejan elementos poéticos muy, a veces, muy intrincados, que el tema del sabio. La mayoría de los proverbios que nosotros nos hemos aprendido de memoria tienen que ver con estos elementos, ¿no es cierto? Eh, la blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta, dice el proverbista, aplaca la ira, más la palabra áspera, la palabra dura, hace subir el furor. Es decir, cuando vos estés en un problema así, estés discutiendo y las cosas salgan de control, lo más sabio, dice el sabio de Israel, lo más sabio que puedes hacer es callarte. Pero es lo más difícil, ¿verdad? A nosotros no nos gusta callarnos, no nos gusta callarnos y no dejamos que el otro grite más que nosotros. Entonces, este habla y yo hablo y gritamos y el otro grita más y se arma, ¿no? El quilombo. Y por eso lo que dice el proverbista, la palabra áspera, la palabra fuerte, la de decir, no, ahora yo te voy a decir y ahora. Y eso hace que el enojo salga de control y sabemos las consecuencias que puede haber sobre eso. Ya las palabras que se dicen, ¿verdad? Son palabras este, que hieren, que tienen su significado y que difícilmente a veces se pueden curar. Bueno, un proverbio de dos renglones, ¿verdad? Nos da un consejo que nos puede sacar de graves problemas. Ustedes mismos sabrán que los mayores problemas en los que ustedes se han metido es cuando no han cerrado la boca o no hemos cerrado la boca. Y a veces uno diría, che, me hubiera callado. Y sí, no te callaste y bueno, ya está. Ahora la cosa se puso peor. Entonces, son breves sentencias, breves dichos, que a veces en forma poética, en todo tiempo ama el amigo y es más que hermano en tiempo de angustia. Es otro proverbio que nos aprendimos de memoria. No explico la profundidad del texto porque quien tiene un amigo lo podrá saber, ¿no? O instruye al niño en su carrera para que cuando fuere viejo no se apartare de ella. Otro proverbio que hemos aprendido. Otro que me gusta mucho es aquel que es mejor encontrarse con una osa que ha perdido a sus osesnos que encontrarse a un necio enfrascado en su necedad. Creo que eh, esa es la ventaja didáctica que tiene el libro de Proverbios. Bueno, algo que tenemos que saber también en relación a este libro es que el título hebreo de la obra es literalmente Proverbios de. Ese es como el título, los dichos, las sentencias de. Y de acuerdo con el propio libro, ¿verdad? Estos proverbios se asocian con el
el gran rey Salomón. Dice el capítulo 1, versículo 1, los proverbios, así inicia y dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Eh, bueno, Salomón, como sabemos, es el rey sabio por excelencia la tradición sostuvo la figura de Salomón desde la perspectiva de la sabiduría. Entonces, lo vemos descrito 3 veces en el libro de Proverbios. Los Proverbios 1:1 nos dijo esto, cuando ustedes leen el capítulo 10, versículo 1, dice los Proverbios de Salomón, y el capítulo 25, versículo 1, dice, estos también son Proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Bueno, eh, se le ha dado esta, pues este título, ¿verdad? Y se le ha atribuido a Salomón, porque, como dije, Salomón, la sabiduría de él fue como ¿cómo les diré? Como una forma de referirse al gran rey Salomón, ¿verdad? Al tercer rey de Israel. Pero, por ejemplo, el capítulo 25 dice que son proverbios de Salomón que copian los varones de Ezequías. Imagínense, ya estamos muy lejos, muy, muy lejos de cuando vivió el rey Salomón. Y estamos en la época casi de la destrucción del reino del sur. Ya el reino del norte había desaparecido, ¿verdad? Sí, hay varios siglos de distancia entre los proverbios que aparecen en el capítulo 25 del libro a la vida misma de Salomón. Entonces, se ve que la tradición oral o la tradición escrita principalmente son proverbios de la corte real. Se mantuvieron durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que se fueron copiando y se fueron pasando un proverbio acá y se le atribuía a Salomón y demás. Pero lo que debemos saber es que Salomón no escribió totalmente el libro de Proverbios. Es probable que haya escrito alguno de ellos, ¿no es cierto? Pero, pues la mayoría de los proverbios fueron escritos como vamos a ver ahora, por sabios anónimos, que no sabemos quiénes fueron, pero que fueron inspirados por Dios, ¿no es cierto? Y eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué se le atribuye a Salomón? Porque ustedes saben que ya desde las tradiciones de las crónicas, por ejemplo, o del libro de los reyes, vemos la historia de Salomón, que fue un rey que cuando empezó su reinado, lo primero que pidió era sabiduría a Dios, ¿verdad? Entonces, desde ahí crece la fama de que entre todos los orientales nadie le ganaba en sabio a Salomón. Sin embargo, también las mismas tradiciones bíblicas terminan diciendo que Salomón de sabio termina siendo necio. ¿Va? Entonces se deja seducir por sus muchas mujeres, se deja arrastrar por ellas, adora a dioses falsos y bueno, no termina bien. Sin embargo, ese final de Salomón, pues no le quita la figura grandiosa que tuvo el rey para considerarse como el más sabio de Israel. Bueno, en la versión de los 70, la Septuaginta, el título solo es Proverbios, ¿verdad? Paroiminai, y que se traduce como proverbios, dichos, sentencias, eh, breves apotegmas, ¿no? Que encontramos en la Biblia. Bueno, otra cosa que debemos saber es que la palabra hebrea masal, que se le da para proverbio, ¿verdad? Proverbio en hebreo es masal. Bueno, esta palabra hebrea designa la forma literaria predominante, es decir, un aforismo, sentencia breve y penetrante basado con frecuencia en una comparación. ¿Ah? Eh,
Déjeme ver si encuentro uno. Ah, bueno, ustedes también pueden buscar mientras hacemos la pausa, seguro. eh, ujú. Recuerden que hay dos tipos de proverbios. En esta parte estamos hablando de no solo una declaración, sino es una sentencia, ¿verdad? Dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, está haciendo una comparación. ¿Cuál es la sentencia? Que hay seis cosas que Dios aborrece y siete cosas que su alma abomina. Y entonces hace la comparación. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón de máquina, que maquina, perdón, pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y los que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, ese es un proverbio, una sentencia breve, penetrante, que utiliza a menudo la comparación. Otro dice, ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Evidentemente, está haciendo una sentencia muy fuerte, es decir, es imposible que alguien teniendo fuego en su ropa no termine quemándose, ¿verdad? Y la sentencia penetrante es, no tengas fuego en tu ropa porque terminarás quemándote. Y a eso se trata la palabra masal, que es proverbio. Bueno, ¿qué influencias tuvo el libro de Proverbios en los autores y en los personajes del Nuevo Testamento? Pues hubo mucho, ¿verdad? Porque fueron libros, perdón, sí, fue un libro muy apreciado por su propia sabiduría, ¿no? Entonces, para la época del Nuevo Testamento, el libro de Proverbios se apreció demasiado. Pablo lo cita, ¿no? Hace un proverbio en el capítulo 12, versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es un proverbio, es una sentencia breve, penetrante, con una comparación. El autor a los hebreos es un autor, perdón, bueno, sí, es un libro que tiene sus raíces básicamente en el Antiguo Testamento, incluido el libro de Proverbios. En el capítulo 12, 5 y 6 va a usar el proverbio que aparece en el libro de Proverbios. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirigí diciendo. Y ahí cita Proverbios. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Y entonces, aquí básicamente está citando Proverbios 3, 11 y 12. Si nosotros vamos a Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Vean cómo el autor de la carta a los hebreos echa mano de los proverbios porque eran muy apreciados. Y el versículo 13 del capítulo 12 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Son esas comparaciones. Si vos sanás a un cojo va a saltar en un pie y es probable que en su salto termine saliéndose del camino. Pero si sanás al cojo o permitís que camine o le das una muleta, evidentemente no se saldrá del camino. Son sentencias llenas de sabiduría.
Y Pedro también lo cita en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, y ahí cita el proverbio, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué proverbio se está citando acá? El proverbio que está en el capítulo 3 vers- eh, versículo 34. Entonces, si nosotros buscamos 3:34, dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Bueno, vean ustedes entonces cómo la sabiduría es evolutiva y que hoy muchos de los escritos cristianos, ¿no? Los artículos que se dejan ver en las publicaciones cristianas, bueno, pues muchos de ellos toman los proverbios para citarlos, para aprender de ellos, porque hay un montón, ¿no? Un montón. Y un proverbio proverbio que me gusta mucho era, no me des, Señor, tanta riqueza, porque a lo mejor teniendo tanta plata, termino olvidándome de vos y y haga de Dios, a mi Dios a Mamón, ¿no? Al dinero. Pero tampoco no me metas en la pobreza absoluta, porque en mi necesidad voy a tentarme a hacer cosas que no, ¿verdad? No me permite llevarme a ese nivel. Y el proverbista dice, dame lo que es necesario, ayúdame a vivir en conformidad. Que a veces eso a muchos no nos ayuda. Mucha gente que se mete tanto en la plata que termina olvidándose de Dios. O tanta es su necesidad que dice, bueno, es que no tenía y no me quedó otra más que robar o qué sé yo. Son muy apreciados los proverbios. Bueno, otra cosa que debemos saber como aspecto general de este libro maravilloso es que lo invoquemos o no en el libro de Proverbios, que la mayoría hacen referencia a Dios, pero no hay una invocación como tal, no hay un canto de alabanza a Dios, no hay no hay un salmo que exalte a Dios, su grandeza, no lo hay, pero en todos está mencionado Dios, ¿verdad? Dios está allí, está presente, porque la sabiduría es divina. Esa es la diferencia que hace a las sabidurías humanas. Cualquier persona que quiera venir a decirnos cosas y nos diga, wow, qué sabio es este tipo. Bueno, la única manera que sabemos diferenciar es que si esa persona es una persona que tiene una espiritualidad profunda, entonces sabremos que su sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Su inteligencia. Pero si alguien viene y nos abre la boca diciendo, wow, que sabe todo, pero su vida es pues, gnóstica, ateísta, nunca va a la iglesia, no lee la palabra, pero se sustenta en todos los sofismas que el mundo da, bueno, sabemos que sabrá mucho esa persona, pero su sabiduría no viene de Dios. Bueno, la ley, los profetas y los escritos son estos básicamente tres grandes grupos que van a sostener la fe judía y que de alguna manera de alguna manera, digo yo, serán eh, ubicados o entendidos desde la perspectiva cristiana. Cuando leemos al profeta Jeremías, Jeremías encierra estas tres grandes figuras o estas tres grandes tradiciones y dice Jeremías capítulo 18, versículo 18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vemos claramente que aquí están las tres grandes instituciones que conforman la Tanaj, ¿no? Recuerden que la Tanaj es como hemos dicho que se denomina la Biblia hebrea, que es un acróstico realmente, ¿verdad? La T es de Torah, la Torah, la ley de Moisés, los cinco libros, los libros más sagrados del judaísmo.
Eso nosotros no lo compartimos, ¿verdad? No compartimos que los primeros 5 libros de Moisés sean sagradísimos, porque toda la Biblia es sagrada. Y luego vienen los Nevi'im, ¿no? Eh, que es los profetas, todo el cuerpo profético, profetas anteriores, profetas posteriores. Y luego tendremos la tercera sección llamada los Ketubim, ¿no? Esto ya lo vimos, solamente lo estamos repasando. Y los Ketubim tienen que ver con los escritos. De esa forma, ¿no? Estará conformada la Biblia hebrea. Y como dije, de alguna manera tendrá influencia en el cristianismo. ¿Por qué? Porque ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, y eso lo vemos en la carta a los hebreos, que sin venir de descendencia arónica, ni venir del linaje de los levitas, que eran los únicos que podían ser sacerdotes del templo, Cristo, ¿verdad? Va a ser figura de Melquisedec y se convertirá como el sumo sacerdote de nosotros. Los profetas en el Nuevo Testamento todavía vemos muchos profetas actuando, ¿no? Vemos, por ejemplo, al gran profeta Juan el Bautista. Jesús mismo lo identifican con profeta, ¿no? Pablo identifica que los ministerios importantes son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, las hijas de Felipe, que eran profetisas, el autor del Apocalipsis, que es de la escuela de los profetas. Entonces, sigue habiendo un profetismo, no el que adivine el futuro, como lo vimos ya en clase, ya vimos cuál es el tema, sino el profeta que denuncia el pecado del pueblo, ¿verdad? Que hace una conversión a Dios y anuncia salvación de Yahvé. Y finalmente el sabio, el sabio, baste ver los autores de los 27 libros del Nuevo Testamento. Tienen sabiduría divina. ¿Cuál es el libro que se asemeja al libro de Proverbios en el Nuevo Testamento? El libro de Santiago. Ujú. ¿Quieren leer un libro de Proverbios, al estilo, perdón, un libro al estilo de Proverbios? Lean la carta de Santiago, ¿no? El libro de Santiago, que está en el Nuevo Testamento. Ya cuando veamos esa parte, les explicaré por qué, ¿verdad? Se lee en forma sapiencial la carta de Santiago. Bueno, otra cosita, el uso de la palabra santo o santidad solo aparecen 3 veces, porque evidentemente no tiene que ver con un aspecto cultico, no tiene que ver con el templo, no tiene que ver con todos estos rituales de purificación y santificación. Es la cotidianidad, que a veces lo cotidiano se vuelve sagrado, pero solo aparecen 3 veces la palabra santo o santidad. Y algo muy interesante, hermanos, es que el sabio de Israel de alguna manera va a terminar personificando la sabiduría. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 8, vemos parecer que la sabiduría habla, así como vimos, ¿recuerdan la metáfora que vimos en el libro de Jueces, cuando se reúnen los árboles y hablan y charlan para ver quién se hace rey? Bueno, dice el capítulo 8, ¿verdad? Que es la sabiduría quien ha creado todo. Es el capítulo 8. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. La está personificando. Obvio que la sabiduría no habla, ni la inteligencia, no tienen cuerpo, no tienen forma. Dice, en las alturas junto al camino, a las crucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Está hablando de la sabiduría, la personificación de la sabiduría. Y si usted sigue leyendo, el versículo 12 dice, yo la sabiduría. Es como si la sabiduría estuviera hablando. Le está escribiendo un hombre, ¿verdad? Pero está personificando la sabiduría. Ese yo, la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Eh, Dice Jehová, versículo 22, Jehová me poseía en el principio,
ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, etcétera, etcétera. Bueno, esta personificación de la sabiduría, ¿verdad? Es un tanto misteriosa en el autor de Proverbios porque parece que es una sabiduría distinta a Yahvé, ¿verdad? Es algo distinto, diferente a Yahvé, que parece ser que el sabio de Israel interpreta que a través de la sabiduría Yahvé crea todo esto. Los autores del Nuevo Testamento van a identificar a la sabiduría con Cristo, ¿verdad? Sabiduría de Dios, le dirán. En Hechos de los Apóstoles se nombrará a Jesús como sabiduría de Dios y de esa manera van a entender que es Cristo el que cumple este papel, ¿verdad? A ver. Bueno, estaba tratando de encontrar dónde está el texto donde le llaman sabiduría de Dios, pero ustedes lo pueden, sirve que los motivo a que lo puedan leer. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, trataba de encontrar, pero si no lo encuentro ahora, se los digo después. Bueno, igual, ustedes pueden hacerlo, ya les di la pista, está en Hechos. Bueno, lo que quería decir es que Jesús es presentado como la sabiduría de Dios. La sabiduría es la mano de obra de Dios, ¿verdad? Como dice el 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Por eso lo atribuyen a Cristo. Cristo es la sabiduría que estaba desde el principio. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El capítulo 8 es maravillosísimo, la personificación de la sabiduría, pero insisto, no es que la sabiduría tenga, sino que el sabio de Israel está exaltando uno de los elementos fundamentalísimos de la realidad de Dios, porque coloca la sabiduría al lado de Yahvé, al lado nada más y nada menos que de Dios mismo. El temor del Señor es el primer paso hacia la sabiduría, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Bien, este texto se ha leído muy mal durante mucho tiempo y desgraciadamente nadie se ha dado cuenta y nadie lo ha podido corregir, pero todos aprendimos un texto equivocado que ha traído graves consecuencias. Y este es este es el texto, ¿verdad? Porque la Biblia dice el temor del Señor. ¿Y saben cómo lo hemos leído? El temor al Señor es el principio a la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, obvio que si nosotros leemos el temor a Jehová, pues es que prácticamente le estamos diciendo a nuestra mente y corazón hay que tenerle miedo a Dios. Es la única manera de encontrar la sabiduría. Pero no está hablando del temor a Jehová, sino el temor de Jehová. Y ahí se entiende de manera totalmente diferente. También la sabiduría es el fundamento y origen de todo cuanto existe. Al ser la sabiduría algo importantísimo en Proverbios, la desglosa de una manera fenomenal. Dice el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no a Jehová. No lo lea nunca así. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todo se fundamenta en la sabiduría, ¿verdad? Y de eso trata el libro. También la sabiduría es fuente de vida, el conocimiento es fuente de vida. Quien es sabio, ¿verdad? Le encuentra sentido a la vida.
14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es manantial de vida, no es miedo. Ese ha sido un grave problema para nuestras relaciones de espiritualidad. Es manantial de vida. Y como manantial trae gozo, alegría. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, hermanos, la sabiduría es un tema que se vuelve teológico en el texto bíblico, ¿verdad? Se vuelve teológico porque lo pone en la trascendencia de Dios. Como dije, el autor del Nuevo Testamento va a identificar a Dios, perdón, a Jesús como la sabiduría de Dios que estuvo con él desde la fundación del mundo. Y esto va a ser fundamental. Así que la sabiduría parte del temor de Jehová, ¿verdad? Parte de ah, eh, esta reflexión profunda del misterio de Dios, ¿verdad? De un misterio no que se esconde por capricho, sino un misterio que está reservado a hombres y mujeres que con diligencia, perseverancia, temor santo, de un sobrecogimiento espiritual, va a entrar en el misterio de Dios, en la grandeza de Dios, en el secreto de Yahvé. Y entonces, a partir de ahí, encuentra ¿cómo se llama? Eh, el camino hacia la sabiduría, hacia el conocimiento y a disfrutar o entender o a descubrir la fuente de vida, el manantial de vida. Bueno, algo más, no es un libro nacionalista, no es un libro como puede ser el libro de Josué, por ejemplo, profundamente nacionalista. No hay escenas de terror ante un monte en llamas, como en el Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés y le da la ley, ¿viste? El monte tiembla, hay humo, hay relámpagos, hay una nube espesa que cubre toda la montaña y una sentencia de muerte para todo aquel que se atreva a tocar la ladera de la montaña. No es un libro que haga referencia al pacto de la alianza como hacen los profetas. Los profetas, todos los profetas hacen alusión al pacto de la alianza. Así que no es un libro propiamente dirigido a Israel, que sea un libro que, bueno, ese es un libro de los judíos o los israelitas para los israelitas. No, porque como dije, Israel fue influido en una sabiduría internacional, por lo tanto es un libro para todas las razas y para todas las épocas. Fíjense, siglo XXI, con todos los adelantos que ustedes gusten y manden, con todos, que algunos ni conocemos y otros que ya somos medios viejos, ¿verdad? Estamos súper desligados de los acontecimientos, de los descubrimientos tecnológicos, pero aún los proverbios siguen diciéndonos cosas importantes a una sociedad tecnificada. Cuando fue escrito a una sociedad agrícola, rural, más familiar, más de reyes, ¿verdad? Pues fíjense que hoy a una sociedad tecnificada también el libro de Proverbios nos quiere decir algo. Refleja el mundo tal y cual ve la persona pragmática, refleja la realidad del mundo, no la oculta, ¿verdad? No la oculta. Es, es algo que a veces es cruel la realidad, pero es la realidad, ¿verdad? Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres, hay mujeres cuyas palabras son golpes de espada, te matan, te asesinan, terrible, ¿verdad? Por eso Santiago dice que la lengua es un elemento muy chiquitito, por eso se lee el tema de sabiduría. Este, Mas la lengua de los sabios es medicina. Aquel que sabe hablar, que sabe callar cuando hay que callar, que va a pensar las cosas que va a decir, que las va a reflexionar, que van a ser para edificar, termina siendo sabio. No es cobarde el que se calla, termina siendo sabio. Por lo tanto, el sabio va a ver el mundo como es y sus dichos ingeniosos sabios funcionan. Como dije, siglo XXI y el libro de los proverbios sigue diciéndonos muchas cosas.
Proverbios es como un álbum de recortes de lo que es la gracia y el sentido común. Básicamente, Proverbios salpica, insisto, todos los aspectos de la vida y que sobre todo rescata algo que es el sentido común, ¿no? El sentido común es algo que hemos perdido, hemos perdido. Eh, por ejemplo, este salmo dice, bueno, esto ya lo leí, en todo tiempo ama el amigo, dice, el que comienza la discordia, el que comienza el pleito, es como quien suelta las aguas, ¿ve? Está comparando, es como el que abre las compuertas de una represa y, y se arma una inundación terrible. Deja pues la contienda, dice el sabio, antes de que la situación se complique. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos metido en problemas cuando fue un problemita así chiquito, pero no lo resolvimos? Entonces se fue haciendo más grande, más grande, más grande, se complicó mucho más y ahora es una pelota de nieve que cae y nos destruye. Es un sentido común. O sea, no es difícil entender, no necesitamos estudiar teología para darnos cuenta que cuando vos no cerrás la boca o yo no cierro la boca, y digo cosas fuera de lugar, voy a crear un problema. No se necesita ser sabio. Nadie puede decir, es que no sabía. Sentido común, ¿no? Y el libro de Proverbios nos lo dice. Proverbios entonces, hermanos, refleja los escritos de sabiduría de muchos pueblos y es un valioso recordatorio de que toda la humanidad tiene en común, toda la humanidad tiene en común cierto entendimiento de su situación, de su condición humana, en la etapa que quieran, ¿verdad? En la etapa que quieran. Siempre nos va a decir algo el libro de Proverbios. Nos hará recordar que somos humanos. Aunque vengan los robots, el ser humano nunca dejará de estar. Y mientras, permítame plantearlo así, mientras haya un ser humano sobre la tierra, entonces el libro de Proverbios funcionará. Bueno, un poco sobre la autoría y fecha. Quienes lo adjudican a Salomón, como dice el versículo 1, lo reconocen como fuente principal e inspiración de la sabiduría y la literatura de Israel. Eso ya lo platiqué. ¿Por qué? Porque fue durante su reinado donde se desarrollan fuertes vínculos con Egipto, imagínense, Egipto. Hoy hay 1000 documentales sobre Egipto. Y se fomentó el conocimiento e intercambio de ideas entre los sabios. Este intercambio intercultural, pues provocó el fenómeno de la sabiduría también en Israel. Y sabemos que todo esto fue gracias a Salomón, ¿verdad? Porque bueno, Saúl, el primer rey, no tuvo mucho tiempo para hacer algo. David no le interesaba mucho eso, era más conquistador, le interesaba afianzar el imperio y conquistar territorio. Salomón quiso ser más diplomático, ¿viste? Quiso lucirse más ante el mundo y terminó abriendo las puertas no solo al comercio internacional, sino al intercambio de ideas con otros pueblos. Los títulos adjudican a algunos grupos, en especial a Salomón, como hemos visto en estos capítulos, en el 10 y en el 25, que esos proverbios es altamente probable que Salomón los haya escrito, que la tradición oral se los haya atribuido a él, y por lo tanto así es como lo manifiesta. Pero también debemos recordar que hay citas de sabios anónimos, es decir, esto nos abre la posibilidad de que no todo el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Hubo núcleos que sí, pero hubo núcleos que no. Dice el 22:17. eh, estos proverbios del capítulo 22, del 17 al 24, los biblistas no saben quién pudo haber escrito estos versículos. Pero hay una indicación específica en el capítulo 24, versículos 23 al 34, que no voy a leer todos,
Pero el 23 nos da la clave, ¿viste? El 23 nos dice esto. Dice, también estos son dichos de los sabios. Y entonces inicia toda una secuencia de dichos. Quiere decir que el sabio de Israel fueron círculos o núcleos que se fueron desarrollando conforme iba la experiencia de la evolución del pueblo israelita. A partir de ahí se hacen, insisto, estos propios núcleos que van a permitir hacer mucho más rica la experiencia, ¿no? Encerrarlo en un solo hombre como Salomón reduciría, ¿no? Abrir la posibilidad de una experiencia mayor con otras experiencias. Bueno, platiqué en algún momento que está Agur y Lemuel, que son dos personajes que no son israelitas, ¿verdad? Tanto Agur en el capítulo 30 como Lemuel con su madre, que su madre le enseña cómo tiene que ser un rey, ¿verdad? Que no tiene que ser mujeriego, ¿verdad? Que no tiene que emborracharse, que no sea injusto con la ley, que ayude a los pobres, a los desamparados, ¿va? Que haga juicio y justicia, principalmente para aquellos que son indefensos, etcétera. Ujú. Como dije, tal vez fueron escritos a reyes, porque fue una madre que se preocupó de forjar, pero creo que puede aplicar muy bien para nosotros como líderes también estas apreciaciones. Bueno, los eruditos concluyen que no se puede determinar en qué etapa se completó el libro de Proverbios. No sabemos cuándo dijeron, listo, ya hasta aquí está, o estos se escriben en esta época y estos se escriben en otra. Es probable que algunos se sitúen en la época de la monarquía, porque tiene que ver mucho con las cortes reales, pero no sabemos en qué momento. Tal vez, como este libro se le atribuye a Salomón, Salomón, la tradición lo va a conectar con el reino del sur, el reino de Judá, pero es muy probable que haya habido proverbios del reino del norte, de los sabios de Israel del norte, ¿verdad? Que pudieron haber influido en la redacción, o hay algunos proverbios que puedan estar dentro de esta edición. Lo que no sabemos, lo que tenemos seguro es que no sabemos en qué momento ya, hasta que bueno, ya aparece la etapa final, cuando a finales ya de la época de la restauración tenemos ya básicamente conformado la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Bueno, finalmente, hermanos, les dejo este bosquejo para que vean cómo pueden considerarse. Primero tenemos un prólogo. El prólogo abarca el capítulo 1, del 1 al 9, y luego el versículo 18. Este prólogo está basado en una introducción. Está el título y la finalidad, es decir, quién escribió los proverbios y la finalidad de la sabiduría, el temor de Jehová, el principio de la sabiduría, la exhortación inicial, el primer discurso de la sabiduría personificada. Luego seguimos con las bendiciones de la sabiduría, actitud ante el Señor, valor de la sabiduría, el buen camino y el malo, amonestaciones contra el adulterio, el relato del chico que va a la casa del amante. Luego hay un segundo discurso de la sabiduría personificada, fue el que leímos. Y luego vienen como banquetes de la sabiduría comparado con la necedad, ¿verdad? El que es necio no es sabio. Tenemos una invitación de la sabiduría, 6 proverbios independientes y una invitación de la necedad. Bueno, todo esto tiene que ver con la sabiduría que en esencia, como dije, puede teologizarse y que puede comprenderse desde otros parámetros hermenéuticos, exegéticos y hermenéuticos. A partir del 2, que es el capítulo 10, hasta el 31, ya tiene que ver más con algo más relax, diríamos, ¿no? Más entendible. Bueno, tenemos la primera colección atribuida a Salomón, ¿verdad? Luego tenemos una colección de otros sabios que no sabemos quiénes son. Luego, otra colección de otros sabios. 2 colecciones de sabios que no sabemos quién fue.
Luego tenemos una segunda colección de proverbios de Salomón. Tenemos palabras de Agur, proverbios numéricos, palabras de Lemuel. Y finalmente tenemos la mujer ideal, ¿verdad? La mujer ideal. Y es así, o la mujer virtuosa que leímos. Bueno, y es así, hermanos, como de alguna manera nos acercamos al libro de Proverbios. Ya dije otras cosas cuando vimos la introducción al Antiguo Testamento. Bueno, lo podemos completar con lo que hemos visto hasta este momento. La mejor forma de sacarle provecho a la clase de Proverbios es leyendo Proverbios. ¿Quieren iniciar con estas secciones del 10 al 31? Pues inicienlo. Y después pueden ir a esta parte ya más reflexiva, más contemplativa, más con otras herramientas de interpretación exegética. ¿Ok? Pero pueden iniciar con todos estos y resáltenlos. Yo en mi Biblia tengo marcados con marcador de textos, los que para mí eh, me, me parecen importantes. Sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es uno de los que tengo marcados. Bueno, la verdad que es muy lindo el libro de Proverbios y que cada uno de nosotros tendría que aprender a valorarlo. ¿Ok? Bueno, queridos hermanos, alumnos, deseo que Dios les bendiga. Estamos ya avanzando en el abordaje de cada uno de estos libros, conociendo un poco más sobre ellos, pero como dije, la mejor forma de entenderlos es acercándose a ellos. ¿Ok? Bueno, para mañana estaremos estudiando el libro de los Salmos y acercándonos un libro al Salterio, o nos estaremos acercando al libro del Salterio. Y después estaremos viendo Cantar de los Cantares y cerraríamos con el hermosísimo libro de Lamentaciones. ¿Ok? Bueno, deseo que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde. Abrazos y bendiciones para todos. Paz.